Ven, divina voluntad, toca nuestras frentes para imprimir en nosotros el Espíritu Santo y así infundirnos la luz para poder comprender las verdades y el bien que hay en estos escritos. Nuestro Señor partió al cielo, pero al mismo tiempo se quedó en la tierra, en los tabernáculos, para ultimar el reino de la divina voluntad, quien vive en el querer. Entonces mi pregunta era que si cuando, así como Jesús, él a la hora de descender, que toma, que ya tiene ¿Encarna? que encarna, o sea, cuando encarna, él dice, me parto y me quedo, ¿no? O sea, que parte del cielo, parte a la tierra, pero él queda en el divino querer. Y luego cuando él ya regresa a la patria celestial, dice que él se queda en el sacramento como Jesús sacramentado, en la hostia, pero parte el cielo. Entonces mi pregunta era con Loli, decía que cuando uno está fundido, inmerso en la divina voluntad, en el divino querer, que si nosotros pudiéramos decir, estoy aquí, bueno, parto al querer humano en el acto único de divino querer, pero estoy aquí, pero me quedo. Entonces Jesús nos contesta en esta lectura bien bonita y se las quiero compartir. Hija de mi querer, así como tú, Jesús, dijo al descender del cielo a la tierra, parto y me quedo. Así cuando subí al cielo dije, me quedo y parto. Mi misma palabra se repite al descender sacramentado en las criaturas. Parto y permanezco en los tabernáculos. Así quien vive en mi voluntad, en todos sus actos puede decir mis mismas palabras, pues conforme comienza su acto, así viene formado su Jesús en este acto. Mi vida tiene virtud de multiplicarse al infinito, cuantas veces quiero. Por eso puede decir con toda verdad, parto y permanezco. Parto para el cielo, para beatificarlo, para alcanzar mi sede y hacer conocer a todos a mi amado Jesús que he encerrado en mi acto, a fin de que lo gocen y lo amen. Y este mismo Jesús encerrado en mi acto permanece en tierra como vida mía, sostén y defensa de todos mis hermanos. Oh, cómo es bello un acto en mi voluntad. Fíjate, así es. Se fijaron qué hermoso, ¿no? Son esta manera de que Dios va haciendo como una analogía. Y le había preguntado hacía tiempo Sandy y no lo habíamos podido responder y Jesús le respondió con esta lectura. Parto al momento de encarnar, quiere decir, voy a la tierra, pero quedo en el seno de la Trinidad, en el divino querer. Eso es cuando inicia su vida en la tierra. Ahora, el último día de su vida en la tierra, la última cena, ¿verdad? Dice, parto y quedo, sí, parte al cielo, pero queda en cada hostia eucarística y prometió además quedarse hasta el fin del mundo entre nosotros. Ahora ven lo que hace la analogía con Luisa. Cuando uno se funde en el divino querer, por supuesto siempre hemos dicho que hay un doble movimiento, que el acto que está en mi parpadeo, que es la vida de Dios bilocada, generada la vida divina en mi parpadeo, en mi respiro, en el latido de mi corazón, esa vida no queda aquí, lo tenemos en varias lecturas. Hay una hasta que dice que los ángeles están recogiendo los actos y los están subiendo al cielo. Pero ¿qué queda también para mí, como dice esa lectura? Pero queda, y en una lectura dice, a cuanto conocimiento tengo, a cuánto disposición tengo, pero a cuánto conocimiento, o sea, verdades poseo, esa vida que se bilocó en mis actos, también queda para mí el beneficio de ir creciendo en divinidad. ¿Sí se entiende? Esas son las 3 veces que dice parto, quedo, parto, quedo. Cuando descienden, cuando ascienden y cuando uno se funde y ese acto, esa vida viene bilocada del divino querer y regresa al divino querer, pero también queda en mi alma ese crecimiento de vida divina. ¿Para qué? Para llegar a ser otro Cristo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y eso es lo que nos compartió en este momento Sandy. Que bueno, pues es maravilloso. A mí lo que más me encanta es que mientras que Sandy tiene una inquietud, el único maestro es Jesús.
Él sabe lo que vamos leyendo, Él sabe lo que está por donarnos en el momento de infundirnos una verdad. Claro, vamos leyendo, vamos intentando vivir el desapego, el abandono, que son dones que Él va entregando, nos vamos girando, vamos reparando, vamos divinizando a las criaturas, etcétera. Pero llega un momento en que una verdad solo Dios te la puede infundir. Y eso es para darte el bien que posee esa verdad. Cuando Él infunde la verdad que te va a entregar. Por eso dice que es el único maestro. Nadie puede hacer eso. Entregarte un bien, un atributo que venga en una verdad, ni siquiera ni un maestro. Podrás memorizar pero lo que contiene el maestro como vida a un alumno humano nunca se lo puede entregar. Le entregará el conocimiento, pero no su experiencia, ¿sí se entiende? Supusiéramos, mi hijo está intentando ser médico. Pues sí, un maestro le puede enseñar un conocimiento, lo puede poner hasta en la cirugía a operar, pero toda la experiencia de vida del médico que es su maestro no se la puede entregar a mi hijo, lo que sí puede Jesús. Jesús sí puede entregar eso y en cada acto, y no un atributo, toda su vida, toda la vida divina se diloca y se genera en cada acto mío. Además, me entrega a mi alma el crecimiento de Dios en mí. Y si logro tener el n número de actos, algún día que seré Dios. Dios. El día que complete esas vidas divinas, esos actos, esa santidad que tiene Papá Dios, los atributos girando en la creación, las reparaciones, el amor al sufrimiento, la súplica incesante, el martirio y la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, podré quizás algún día decir, yo soy otro Cristo en Cristo. ¿Ok? Pues bueno, vámonos entonces a nuestra lectura. Estamos en los 12. Vámonos al libro 12 y vamos a ver en dónde nos quedamos. Vamos a hacer un poquito en lo que, según yo, es la 1267. Es la de noviembre 7 de 1918. El alma que hace la voluntad de Dios aprisiona a Jesús. ¿Ya ven? Es la pregunta que tenía Sandy, de lo que estamos hablando. El alma que hace la voluntad de Dios aprisiona a Jesús. Lo que estamos diciendo como tercera analogía, cuando uno se funde, la vida de Dios se biloca en nuestros actos, ¿y qué queda para nosotros en nuestra alma? Me quedo y voy. Claro, la vida divina tiene que regresar al cielo hasta que yo me muera, que me pertenecerán el día que yo muera, ¿sí? Hasta como actos intercambiados, Ya como vida divina es el que llegue desde aquí a ser acto único. Pero bueno, ¿qué más dice? No sé, Sandy, ¿la tendrás por ahí? La 12, o tú, Susi, si la puedes leer, 1267. Hace mucho que no puedes acompañarnos si la puedes leerla. Sí. 1267, noviembre 7, 1918. El alma que hace la voluntad de Dios aprisiona a Jesús. Encontrándome en mi habitual estado, estaba diciendo a mi dulce Jesús que si quería que saliera de mi habitual estado, que cómo era posible que después de tanto tiempo no me contentara en esto. Y él me ha dicho, hija, quien hace mi voluntad y vive en mi querer, pero no por poco tiempo, sino por un periodo de vida, me forma como una prisión en su corazón, toda de mi voluntad. Así que al ir haciendo mi voluntad y tratando de vivir en mi querer, así va levantando los muros de esta divina y celestial prisión. Y yo con sumo contento mío me quedo prisionero dentro. Y conforme el alma me absorbe a mí, yo la absorbo a ella en mí. De manera de formar en mí su prisión. Así que ella ha quedado aprisionada en mí y yo aprisionado en ella. Entonces, cuando el alma quiere alguna cosa, yo le digo, tú has hecho siempre mi voluntad. Es justo que yo alguna vez haga la tuya. Vamos a hacer una pausa nada más para, si gustan. ¿Se fijan qué maravilla? O sea, es bien importante esto. Primero que nos puntualiza que no es por un momento, no es un acto, no es el intercambio, no.
es quien vive en mi querer, pero no por poco tiempo, sino por un periodo de vida. O sea, esto es bien importante porque antiguamente con la redención se hacía una devoción, se hacía una petición, una cadena de oración, y Dios lo permitía, lo permitió. Él sabrá por qué. El que se hicieran los milagros, el que hubiera milagros, ¿sí? El que hubiera beneficios y peticiones para el que hacía X o X cosa en redención. Pero el alma que quiere llegar a ser vida en la divina voluntad no son actos separados, tampoco interrumpidos. Lo que tenemos que llegar es ser un acto único. Y para llegar a ser un acto único, la única manera que podemos llegar a ser es permanecer en el divino querer. Y el tener la decisión, el que entro, pero para nunca más salir. Así me cueste la misma vida. Eso está en algunas lecturas. Esa es la manera de entrar al divino querer, pero no solamente es entrar. Aquí dice Jesús que tiene que permanecer, vivir por un periodo de vida. Y entonces, ¿qué se va formando? Se va formando la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios de nosotros, humanos, no la interrumpimos. Hoy 3 horas no respiro, y luego 4 horas no veo, y luego 5 horas no muevo el intestino. No, todos nuestros actos están en movimiento, el respiro, la circulación, mi corazón latiendo, sí, mis intestinos, mi cerebro, mis hormonas, mis glándulas. Y esos actos van formando la vida humana de un ser humano, movida por una voluntad humana en un cerebro que está dando todas las informaciones a través de una voluntad humana. Ahora, yo quiero llegar a ser vida divina, entonces tengo que permanecer en esa fusión de voluntad humana y voluntad divina. Y entonces, aunque mi cuerpo esté aquí, que es la especie, mi alma tiene que estar ¿en dónde? En el divino querer. ¿Y qué tengo que estar haciendo ahí? Pues la vida que hace Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios es un movimiento eterno, ininterrumpido. ¿Y cómo debo de lograr ese movimiento? No puedo pensar cuando me salgo, sino tengo que ver cómo permanezco en esa fusión de voluntades, o sea, el martirio de atención continua, que es la intención, y la intención es el llamado de la divina voluntad a estar fusionada en mi voluntad y permanecer con vida divina. Entonces sí, si verdaderamente eso es todo y lo más importante para mí en la vida, lo que voy a intentar es permanecer en el divino querer por un periodo de vida. ¿Qué es lo que sucede? Aquí dice Jesús, ¿qué es lo que sucede? Me forma una prisión en su corazón. ¿No les recuerda esto algo? ¿Quién es el prisionero de los tabernáculos? ¿Quién vive aprisionado en un tabernáculo en el giro de una hostia? El giro, la hostia, es una prisión. Para Jesús es una prisión y dice que no le da nada. Es una hostia muerta, dice él. Un copón es frío, dice. En un copón no se puede comunicar. Casi siempre dice, me tienen sin luz. A veces una minúscula lamparita. Estoy en tinieblas ahí. Era todavía más agradable, dice el seno de mi madre, cuando encarné. Era una prisión sumamente más agradable, a pesar de que estaba en la inmovilidad. Por eso hace poco Salvador, recuerdan que decía que verdaderamente a Dios le agradará esa adoración de estarlo viendo en una hostia. Lo que Dios quiere es ser comulgado. Lo que Dios quiere a los hijos de la divina voluntad es que actualicemos la última cena, donde Él se comulga con todos los beneficios y todo lo que hace en el momento de comulgarse en la última cena. Todas las reparaciones, la gloria que da el Padre, el expander su vida en todas las hostias, el estar viendo a los hijos de la divina voluntad, que sabía perfectamente que era el camino de una comunión que iba a iniciar después de la caída de Adán entre Dios y una criatura, aunque fuera por 10 a 15 minutos, pero comulgado, no mirándolo. ¿Y qué quiere ser ahora? Vida de ustedes. Y sin necesidad
con todo el respeto a nuestra Eucaristía, que es, bueno, por Dios, la presencia real y verdadera de todo un Dios, lo más grande que tuvimos en redención. Pero ahora dice, solo fúndete en mi voluntad. Quien hace mi voluntad y vive en mi querer, pero no por poco tiempo, sino por un periodo de vida, me forma como una prisión en su corazón. Toda de mi voluntad. Así que al ir haciendo mi voluntad y tratando de vivir en mi querer, así va levantando muros. Ustedes van levantando muros de esta divina y celestial prisión. Y yo con sumo contento mío me quedo prisionero dentro. ¿Y adentro qué? Dentro de nuestra alma. Y conforme el alma me va absorbiendo a mí, oigan, yo voy absorbiendo a ustedes. ¿Sí? Oye, Luli, ¿se puede decir que es ¿sí? la única presión que él se siente libre? ¿No? O sea, se siente, o sea, es una frase incongruente, se puede decir, porque es prisión y libre, ¿no? Pero es una prisión que en donde él puede, pues, obrar, puede ver, puede caminar, ya no lo dejan atado, sino donde ya tiene la libertad de poder obrar. Donde la única manera que tiene esa necesidad de naturaleza, por lo cual te creó Sandy, el poderla llevar a cabo, darse, amarte. Y amar es amarse, darse Él a ti. Amándose en ti, se está generando la vida de Dios en cada acto tuyo. Y tú correspondiendo se forma la vida de Dios en tu alma. Por eso es la obra del Espíritu Santo. En la correspondencia procede que el que se forme la vida en ti y se quede para ti. Por eso dice que es un doble. Es la vida que va al cielo, pero la vida que queda a ti, la lectura que nos leíste. Ajá. ¿Sí? Claro que eso es lo que le da tanto alegría, ve lo que dice. Así que ella ha quedado aprisionada en mí y yo he quedado aprisionada en ella. Entonces, cuando el alma quiere alguna cosa, vean lo más hermoso. Pero ¿qué es lo que podemos querer nosotros? Dice una lectura, sino el reino y el amor. ¿Qué más podemos querer? Pero vean lo que dice. Tú has hecho siempre mi voluntad. Es justo que yo alguna vez haga la tuya. Mucho más que viviendo esta alma de mi voluntad, lo que quiere puede ser fruto, deseo, claro, de mi misma voluntad que vive en ella. Ya no tendremos deseos humanos y mundanos, o satánicos o miserables, sino tendremos deseos santos, divinos. ¿Por qué? Porque el quien hace vida en nosotros y nosotros en él, uno absorbiendo al otro y volvernos nosotros, es una vida divina. Es Dios en nosotros y nosotros en Dios. Por eso no te preocupes, cuando sea necesario, yo haré tu voluntad. Fiat. No sé qué es esto, pero digo fiat. Solamente lo creo. Luli, pero cuando dice yo haré tu voluntad, no es que haga la mía, sino en realidad porque está fundida y ya no hay ni tuyo ni mío, sino, bueno, ya no es ni tuyo, sino ya es lo nuestro. Entonces, no es que esté haciendo mi voluntad, sino está haciendo su voluntad, pero está desde nosotros, ¿no? Es exacto. Eso es correctísimo lo que nos está diciendo Sandy. Y además algo más maravilloso. ¿No les ha pasado a ustedes cuando empezamos a conocer esto, todavía teníamos las cuestiones de redención, de pensar en algún ser querido, de querer algo, de pensar que podíamos cambiar las cosas que iban pasando en nuestra vida? Pero cuando vamos creciendo en esto, va llegando un pleno abandono poco a poco y un pleno desapego. Y cuando uno ve a sus seres queridos, que son los más cercanos, pero luego ve al mundo entero, ¿qué es lo único que pide Sandy? El reino y que lo convierta en amor. Porque sabemos que allí está la salvación de esa alma, la glorificación del Padre, la correspondencia a Jesús, la posibilidad de que nadie se nos pierda, el que un alma se convierta, el que pueda cambiar sus miserables vidas, como Jesús nos está iluminando para nosotros. Entonces tiene toda la razón Sandy. Lo más maravilloso es que cuando ya uno está absorbido en el otro, si obra desde mi voluntad o si obra Él, pues es lo mismo, porque soy vida divina. O sea, perfecto, Sandy. Quien está haciendo vida en mí es Jesús
y yo hago vida en Jesús. Somos nosotros. Tiene importancia. ¿Cómo es hermoso que la lectura que tenía Sandy ahora viene conmigo con esta lectura de nosotros? Y podemos platicar, ¿verdad? Ay, bueno, pues si quieren vemos la siguiente lectura, la compartimos. ¿No es una misma voluntad? Sí. Entonces, hay una lectura que, por cierto, así dice, o estar en ti y obrar o estar en el cielo es lo mismo. Para nosotros, eso fue el vivir en nuestra Madre Santísima. Era el cielo en la tierra. Para nosotros era lo mismo, estar en el cielo obrando o desde el o desde esta alma purísima, la Santísima Virgen. Entonces, sí, Sandy, perfecto. ¿Ok? Sí. No sé si alguien quiere decir algo más, ¿no? Vámonos a la siguiente entonces, Susi, si gustas. Sí. 1268. Noviembre 15 de 1918. ¿Cómo se vive a expensas de la santidad de Jesús? Estaba pensando que sería mejor pensar en santificarse a sí misma o bien ocuparse solamente ante Jesús de repararlo y a cualquier costo buscar junto con él la salvación de las almas. Y el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, quien piensa solo en repararme y en salvar las almas, vive a expensas de mi santidad. Viendo yo que el alma no quiere otra cosa que repararme, y que haciendo eco a mi ardiente latido me pide almas, yo veo en ellas las características de mi humanidad, y loco por ella, la hago vivir a expensas de mi santidad, de mis deseos, de mi amor, a expensas de mi fuerza, de mi sangre, de mis llagas, etc. Puedo decir que pongo a su disposición mi santidad, sabiendo que no quiere otra cosa sino lo que quiero yo. A ver, vamos a parar aquí. ¿Se fijan lo que nos está diciendo? ¿Qué pone a disposición nuestra? Toda su vida, su ser. Toda su vida. Pero hay una palabra aquí que dice, mi santidad. Y recuerdan cuando Jesús vino a la tierra y nos mandó decir que seamos santos como el Padre es santo y perfectos como el Padre es perfecto. ¿Y quién podía entender cómo podíamos lograr vivir esa santidad del Padre y ser perfectos como el Padre? Aquí nos está diciendo cómo. Yo pongo a disposición mi santidad. 2000 años fue la santidad humana. A través de la gracia santificante, las miserias derrotándolas para practicar virtudes. ¿A través de qué? De los sacramentos, ¿no? Permanecer en la gracia. Pero aquí no, aquí Jesús nos da su vida. Y en esa vida que nos da a través de la fusión de voluntades, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Nos entrega su santidad, su vida, sus atributos. Se entrega a Él. Y Él es el Verbo humanado. Se entrega a la Sacrosanta Trinidad en cada acto nuestro para bilocar su vida. Y volvernos otros Cristos en Cristos. Imagen y semejanza en su Hijo Jesucristo. Como fue creado Adán, se perdió, quedó suspendido, porque no se puede perder nada de lo que haga Dios. Y ahora viene Luisa a retomarlo, y ahora estamos nosotros a partir de Luisa. Entonces, qué bendición cuando uno ya está en esa obra de reparación, que es tan importante. También tenemos la obra de girar en la creación para ser co-creadores y luego de girar en la divinización de la criatura, en la tercera obra para santificar y divinizar a todos. Pero la obra de redentora, vean lo que dice, cuando un alma, ¿verdad?, piensa en repararme y salvar almas, vive a expensas de mi santidad. Viendo yo que el alma no quiere otra cosa que repararme y que haciendo eco a mi ardiente latido, me pide almas. Yo veo entonces, ¿qué? Las características de mi humanidad. ¿Y qué se vuelve Jesús? Loquito. Y loco por ella la hago vivir a expensas otra vez de ¿qué? De mi santidad, de mis deseos, de mi amor, a expensas de mi fuerza, de mi sangre, de mis llagas. Puedo decir que pongo a disposición mi santidad. ¿Qué no fue lo primero que le dijo a Luisa cuando se la encontró en el balcón? Alma,
alma, ayúdame. ¿Qué no fue lo que dijo en la cruz? Tengo sed. ¿Y quién entendió? Tengo sed de almas. Es un amor, unas llamas que lo consumen desde el momento de su encarnación en el seno de su madre, que va estando consumado. ¿Por qué? Por la salvación de sus almas. Bueno, tiene el oficio redentor. No, la misión redentora. El oficio es rehacer el reino. La misión es el redentor. Es Jesús el que salva. Jesús. Pero primero vino a rehacer, ¿qué? El reino. 30 años más 9 meses en el seno de su madre. El último fue el formar la iglesia eucarística y redentora para la salvación, abrir el cielo, entregar los sacramentos como medicamentos y empezar una vida de comunión con Dios. Pero lo que vino es a pasar la pasión del amor, para rehacer al hombre y ponerlo a la altura y entregarle al Padre todos los actos que se hubieran hecho separados de la divina voluntad, más todos los pecados, la segunda pasión, para entregarle al Padre la gloria, la correspondencia. Pues bueno, nos pone a su disposición todo está en su humanidad, en esa redención, en su humanidad está todo. Sus llagas, su sangre, su amor, sus deseos ardientes. ¿Por qué? Por la salvación de las almas. Y vamos a continuar sabiendo que no quiere otra cosa, sino lo que quiero yo. En cambio, quien piensa en santificarse, esto es santidad humana, sin ningún desprecio, fue el camino 2000 años, pero viene a explicitarnos Jesús cuál es la diferencia y qué es lo que quiere ahora. En cambio, a quien piensa en santificarse sola a sí misma, vive a expensas de su santidad, de sus fuerzas, de su amor. Oh, cómo crecerá miserable, sentirá todo el peso de sus miserias y vivirá en continua lucha consigo misma. En cambio, quien vive a expensas de mi santidad, otra vez en la divina voluntad, en el divino querer, fundidos en Jesús, su camino será plácido, vivirá en paz consigo misma y conmigo. ¿Por qué viviremos en paz? Porque poseemos a Dios. Exactamente, porque la cruz empezó cuando la voluntad se le cruzó a la divina voluntad, la humana, en la caída de Adán, y se volvieron antagonistas, ¿sí? Enemigas. Y Dios no puede estar donde hay voluntad humana. La voluntad humana tiene que fundirse a la divina y darle la primacía a la divina voluntad, al verbo humanado. Y claro, desde mi voluntad yo decido eso. No viene como un dictador a decirme en ti, sino uno entrega su voluntad, pero pasa el milagro de los milagros. Nos volvemos uno en ellos, en esa fusión. Así que, ¿qué nos promete? Tendrá un camino y será plácido. Vivirá en paz conmigo, consigo misma y conmigo. Yo le vigilaré los pensamientos y cada una de las fibras de su corazón, y seré celoso de que ni una sola fibra deje de pedirme almas, y de que su ser deje de estar continuamente derramándose en mí para repararme. ¿No adviertes tú mi celo? ¿Recuerdan una frase de los profetas en el Antiguo Testamento? El celo de tu casa me devora. ¿Quién podría entender cuál era ese celo de su casa me devora? Devora las llamas de todo un Dios que está en una humanidad que, cuidando a esas almas, por lo cual también es una de las finalidades no primaria por la cual encarnó. Almas, salvación de almas, abrir los cielos, entregar la misericordia, dar el perdón, ayudar a nuestra madre al arrepentimiento de los pecadores. El celo de tu casa me devora, decía ese profeta, pero seguro que era lo que Dios le comunicaba.
todo un Jesús devorado por sus llamas que lo consumen, por querer a todos con él. Pues ayudémoslo a que quedemos todos consumados en él. ¿Cómo? Bueno, pues reparándolo. El pedir almas es estar en el giro, en la obra de reparación, que se está cumpliendo toda la vida de Jesús cuando estoy fundida en él, sí, aún en la vintra. Pero qué hermoso que vayamos conociendo y cuando tengamos tiempo, estar en esa comunión de oración a modo divino, actualizando la vida de la humanidad del Verbo, actualizando la vida de nuestra Madre Santísima, actualizando la vida de Luisa Picarreta, ¿sí? Co-creando a través de la divina voluntad en la unidad de Jesús, co-creadores, co-redentores, co-santificadores, permaneciendo ¿dónde? En el divino querer. Permaneced en mí y daréis frutos, y por sus frutos os conoceré. Pues bueno, no sé qué quiere comentar. Algo ahora, algo más. No. Sí, yo creo que son los únicos celos productivos que existen en el mundo mundial. O sea que dice, porque seré celoso de que ni una sola fibra, o sea, ni una sola célula del ser deje de pedirme almas. O sea, qué trato tan más maravilloso con mi vida normal, común, trabajando, atendiendo a mi familia, lo que sea, las células de cada segundo le está pidiendo la salvación de las almas continuamente, con solo decirle a Jesús que mi vida ya no es mi vida, es suya, es Él viviendo en mí, obrando en mí, y toda una de mis células será, salvemos las almas, y ese celo será así, Él lo quiere, yo también. Ay, sí, algún día, eso me decía Sandy, algún día podré decir como Jesús, yo quedo y parto. Yo te digo, Sandy, algún día podrás decir yo soy en Jesús. Yo soy Dios por gracia. Seguro que algún día podrás, como dice Susi, o sea, todas nuestras fibras, todo, el cabello, la célula, la glándula, todo divinizado, porque todo es la especie donde Dios se va bilocándose hasta conformarnos y ser otros Cristos. Pero veamos la última lectura, si quiere, que está muy cortita la que sigue, porque nos va a ayudar a eso que es el cómo podemos llegar a estar pidiendo almas, el cómo vamos a permanecer en ese estado de corredentoras en Cristo. ¿Cómo? Vean ustedes. Si nos puedes leer, Susi, la 1269, sí. Noviembre 16 de 1918. Y con esto terminamos. Sí. El título dice, las humillaciones son fisuras por las cuales entra la luz. Continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús ha venido y parecía que sentía un fuerte dolor en el corazón, y pidiéndome ayuda me ha dicho, hija mía, qué cadenas de delitos en estos días, qué triunfo satánico. La prosperidad del impío es la señal más mala, y son empujones con los cuales la fe parte de sus naciones, quedando como atrapados dentro de una oscura prisión. En cambio, las humillaciones al impío son tantas fisuras por las cuales entra la luz, que haciéndolo reentrar en sí mismo, le lleva la fe a él y a las mismas naciones. Así que les hará más bien las humillaciones que cualquier victoria y conquista. ¿Qué momentos críticos y dolorosos atravesarán? El infierno y los malvados se roen de rabia por comenzar sus embrollos y maldades. Pobres hijos míos, pobre iglesia mía. Ay, no pareciera que fuera la Segunda Guerra Mundial. Digo, la Primera Guerra Mundial está en el 18, que habla de ese tiempo, sino que habla Dios de un tiempo universal. Está hablando aquí de las humillaciones que hubo en la Segunda Guerra Mundial.
Las humillaciones que hubo en la Segunda Guerra Mundial es que perdió a Alemania y quedaron humillados con una deuda terrible e impagable. Iban con carretilla y el dinero que ya no valía su marco alemán a hacer la compra de un pan. No es broma, ¿eh? Hay fotos. Sí, fueron totalmente humillados. Pero no sirvió de nada para ellos. O sea, a mí, o sea, porque aquí dice que a través de esas humillaciones, en un hijo de la divina voluntad, en un hombre que quiere llegar a una santidad, pero acá fue horrible. O sea, los que fueron humillados son los que se levantan para la Segunda Guerra Mundial. Y después lo tenemos en lecturas más adelante, cuando dice, por eso dice, ¿cómo decía en una lectura? Quien gana pierde y quien pierde gana. Yo solamente que quisiera creer que verdaderamente las humillaciones, cuando son aceptadas en la divina voluntad, las humillaciones que aceptamos, mortificaciones, sufrimientos, que aceptamos los que estamos fundidos en la divina voluntad, los aceptamos dentro de la humanidad de Jesús para poder ser corredentores en Cristo. No sé ustedes qué piensan. Pero las humillaciones a modo humano hacen al hombre más soberbio, lo hacen resentido, las humillaciones hacen deseos de venganza. ¿Sí? Pero la humillación vivida antiguamente en la santidad humana como una humildad, ¿sí? Con la humildad, nosotros lo vivimos lo que nos sea dado. Lo que nos sea dado, viviéndolo como en una perfecta unidad con la divina voluntad. ¿Para qué? Para poder permitirle a Jesús que repita su vida en nosotros. O sea, un Dios tenía necesidad de humanarse, un Dios tenía una necesidad de venir a cargar los pecados de todos nosotros. No, porque su primacia, su principal interés era la gloria del Padre. Aceptar todo para resarcir el reino. Él sí sabía perfectamente por qué estaba aceptando todo. ¿No lo podemos nosotros empezar a conocer y vivirlo en Él? Que no se trata de nosotros, sino que todo lo que nos sea dado a nosotros serán fisuras, que todas las mortificaciones, humillaciones, entrará luz a nuestra alma. Y eso nos llenará de fe, dice aquí, pero la fe es Dios. ¿Sí? Oye, Luli, pero ahorita como lo veo como en dos ámbitos. La humillación que permite Jesús que nos las entrega a nosotros para que entre esas fisuras y nosotros pasándolos en la divina voluntad, tomándolas y entregárselas a Jesús, ¿no? Esa es una humillación cuando a veces son físicas, ¿no? Pero ya lo vives inmersa y fundido en la voluntad. Pero cuando penetramos un poquito más en la profundidad y cuando tú quieres estar y quieres estar en el cuarto nivel y por todo lo que es el deseo también de Dios, ¿no? Y entonces estás atenta y todo y quieres estarte fundida, estar en el martirio de atención y que él sea tu primacía, en ese momento es una continua humillación hacia ti. O sea, al no crecer el yo, al que no te pongas tú en la primera posición, sino esa humillación. Y si dice él que entra como fisuras, entonces imagínate en cada acto que está humillando, pues estás humillando tu voluntad, tu acto, tu ego, tu yo, y estás dejando que entre, que rompa todo eso de ti y lo estás dejando, que es una humillación. Esa también se puede tomar, ¿no? Como por supuesto. Entre las fisuras penetren y entonces ahora sí, para que pueda entrar la luz. Imagínate lo que estás diciendo, que esas fisuras, si nosotros nos ponemos a ver que dice Jesús que el único hombre que se puede condenar es el que está empedernido en pecar, ¿sí? Es el hombre que ya tiene un caparazón en su corazón que es de piedra.
qué significa eso en una lectura que hay, ya no entra nada, ya no puede taladrarlo Jesús. Y cómo lo taladra, como lo estabas diciendo, es perfecto. Por supuesto que todo nuestro corazón que se ha llenado de tantas cosas que no son de Dios o se ha llegado a poner como una piedra, ¿sí? Solamente a través de las mortificaciones, sufrimientos, cruces, dolores, enfermedades, reveses económicos, todo eso, Jesús dice, si supieran lo que significa el que llegue eso a sus vidas, porque lo más importante para poder llegar a una vida divina, esa fusión verdadera de voluntades, es llegar a nuestra nada. Quiere decir que todo lo que está en nuestro corazón decimos corazón, pero alma, sabemos que está en la voluntad. Todo lo que está guardado en la voluntad, porque es donde se va guardando verdaderamente todo, es el almacenamiento, desde el primer hasta el último, que no se haya hecho en la divina voluntad, o sea, que se haya hecho por pecado, que se haya hecho a través de tus miserias, etcétera, todo lo que nos ha separado de Dios, eso está lleno en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que necesitamos? Perdón, es que están entrando llamadas. Lo que necesitamos es permitirle a Jesús que nos llene de bendiciones a través de las cruces. O sea, yo espero que pronto nosotros que tenemos verdaderamente, hemos sido llamados a ser hijos del Altísimo, hijos de la luz, otros Cristos en Cristos, para dar testimonio de la verdad en estos tiempos tan tristes de la gran tribulación, en esta era apocalíptica donde las almas se están condenando y es una era de una generación donde las almas se irán al infierno. Por supuesto que es importantísimo, Sandy, que logremos poder darnos, amar es darnos, amar el sufrimiento, quiere decir darnos lo que nos se ha dado, darnos, no zafarnos de lo que nos se ha dado, sino entregarnos fundidas en la divina voluntad, como Cristo se entregó a la cruz cuando la vio y lo primero que hizo fue abrazarla. Es una manera material que nos dejó ver el cómo abrazaba la cruz y ese poema, ese himno que le hace de amor, de cruz amada y adorada, cuánto tiempo te esperé, todos mis pasos caminaban a ti desde el instante de su encarnación, pero la tenía él en sí, pero nada más podía entregarnos en ese tiempo esa redención, esa vía crucis, pero era toda su vida, porque todos los actos de voluntad humana que tuvo él que volver a unir a la divina voluntad. Y tuvo que llevar todos los que le habíamos dado muerto y separado nosotros a la cruz para poderlos resucitar y entregárselos al Padre. O sea, yo espero que muy pronto, Sandy, muy pronto, todos los que estamos conociendo y queriendo vivir esto, nos podamos donar al sufrimiento, no pedirlo, no buscarlo, sino lo que nos sea dado, la primera reacción sea, hágase, fiat, aquí estoy, aquí estamos, Jesús. Vamos, porque sabemos, Sandy, la finalidad. Y eso es el conocimiento, y eso es permanecer en el divino querer, y saber todo lo que estás glorificando tú, Jesús en ti, al Padre Celestial, la correspondencia que estás dando, el haberte dado a su Hijo amado, en el que tiene todas sus complacencias, para entregártelo a ti como vida, y tú poderlo custodiar, y el quedar prisionero en tu alma, prisionero de amor, ahí, aprisionado en ti, y como dijo Susi, los únicos celos divinos, celándonos, que no una fibra de nosotros no se mueva más que en el divino querer. Que así sea, Sandy. De verdad que todos lo deseamos y sé que estamos luchando para eso, porque tenemos que poner nuestra voluntad, nuestra voluntad, para morir nuestro acto, el querer humano, y entonces permanecer en el divino querer. Y eso sí nos toca a nosotros.